Y esta, señores, es la ansiada Vogue 900 DSX. Una moto de 895 centímetros cúbicos con un cigüeñal calado a 270 grados tipo crossplane y 4 válvulas por cilindro. En su parte delantera vemos que tiene doble disco de freno con pinzas Brembo de doble pistón en una horquilla de largo recorrido que la firma Callava. Como habéis visto en esta pequeña introducción, sus faros de largo alcance también son faros direccionables. Es una moto de cilindrada media alta tipo trail, limitada electrónicamente a 94 caballos para conducir con el carnet A2, que viene con un sinfín de accesorios. Sus llantas de 21 y 17 respectivamente montan unas cubiertas tubeless Pirelli Scorpion que la verdad tienen un agarre excelente en carretera. Es una moto cargada con un sinfín de extras y accesorios y además multitud de detalles, como por ejemplo su cadena reforzada de paso 525 con retenes. El acabado en los detalles, como los radios cruzados anclados exteriormente a la llanta, válvula de inflado de aire metálica y acodada, basculante de fundición de aluminio asimétrico o su amortiguador trasero Callava, son algunos ejemplos de la multitud de detalles y accesorios de los que alardea esta Vogue 900 DSX. Una moto en la que Vogue declara un consumo de unos 4,2 litros a los 100, que sumado a una buena ergonomía, una correcta altura de asiento, tanto para el conductor como el pasajero, hacen de esta máquina una buena compañera de viajes. Dispone de elementos bien colocados como su regulador bien ventilado, su botella para regular la precarga del amortiguador trasero, paramanos, defensas laterales altas tipo trail y un bonito y afilado guardabarros tipo picopato. Faro full LED como el resto de toda su iluminación y una bonita pantalla TFT a todo color que nos mostrará en todo momento toda la información necesaria y más para el pilotaje de nuestra motocicleta. Sin duda, Vogue ha hecho de este producto su buque insignia, con multitud, como os digo, de detalles, de accesorios y unas características premium que os contaremos en este y en los siguientes vídeos para que disfrutéis con nosotros de la máquina que plantea Vogue con este producto. Vogue 900 DSX. ¿Será la máquina que promete ser? Muy buenas, cavernícolas. Fijaos lo que tenemos aquí. Fijaos, señores. A vuestra salud. Nos vamos a dar el gustazo todos juntos de hacer esto. ¡Buah! ¡Buah! ¡Qué bonito! Me guardo esto en el bolsillo. ¡Qué bonito! Tiene un acabado así un poco mate. Es como mate, ¿vale? Y, perdonad el chascarrillo del plástico, me lo guardo en el bolsillo para no tirarlo al suelo. Y vamos a arrancar. La moto ahora mismo tiene 3,4 kilómetros. Mapas de tracción en modo ROA. Presión delantera 2-3 bares. Presión trasera 2,5 bares. Temperatura más o menos a la mitad. 25 grados de temperatura ambiente y las 19:10 de la tarde. En este jueves previo a la presentación oficial que será mañana, donde mañana en un directo os la presentaremos a full equip. Entonces, en esta primera toma de contacto, cavernícolas, deciros que vamos
a intentar transmitiros, tanto Agustín como yo, las primeras sensaciones que nos dan tal como nos montamos en ella. No voy a hablar de virtudes, no voy a hablar de defectos, no voy a hablar de impresiones personales demasiado subjetivas, más allá de transmitiros de la mejor manera posible la sensación de la moto, como si fuerais vosotros mismos los que fuerais montando conmigo, acariciando estos puños que llevan una similitud al logo de Vogue en las rayitas, y fuerais aquí montados en esta 900 DSX. Vamos a hacer un adelantamiento, perdón. ¡Wow! ¡Qué caballo, tío! ¡Qué caballo! ¡Qué caballo! ¿Qué primeras sensaciones os doy de esta moto? Pues fijaos, lo primero, llevo un puño electrónico, ¿vale? El tacto de un puño electrónico pues no es el mismo que un puño de cable, porque digamos transmite con su potenciómetro a la centralita una serie de datos, digamos, que ella gestiona, no como un cable que tira de una palometa, sino todo lo contrario. Con el potenciómetro marca a la centralita unas instrucciones que en función de la misma, del sistema inercial y demás, pues gestiona la aceleración. Entonces yo también ahora mismo me tengo que acostumbrar un poco, porque puede parecer un poco tosco, pero quizás sea yo. Deciros que aquí llevo el botón Mode de intercambio de mapas de potencia, pero he comprobado que en marcha yo le doy y no cambia de modo RAW, ¿veis? Bueno, en el concesionario me han dicho posteriormente que hay un truco para pasar de mapas de potencia en marcha, creo que es cogiendo el embrague y reduciendo marchas, y se puede pasar a todos los mapas de potencia menos al enduro, así que en las siguientes pruebas lo comprobaré. Yo le doy aquí, con perdón, perdonadme, y no cambia, no cambia. Pero aunque ahora lo voy a hacer en parado, voy a parar un momento, lo voy a hacer, ¿vale? Deciros que a cada toque va cambiando de Road a Rain, de Rain a Sport, y dejándolo pulsado me la pone en modo enduro, sale ahí enduro, y en ese modo enduro la moto te pone un cartel de aviso que dice que se han desactivado tanto control de tracción como ABS, que tengamos cuidadín, ¿no? Bueno, pues bien, ¿qué llevamos en esta pantalla? Una pantalla mate, o sea, el reflejo del cristal, para evitar destellos y demás, no es una especie de cristal pulido, sino está como matizado, pero se ve la instrumentación perfectamente. Estamos ahora mismo en una hora donde cae el sol, donde habrá momentos en los que nos incida el sol por la espalda y vais a ver si efectivamente se ve bien o no. A priori se ve de maravilla, una pantalla que se ve muy bien, una información clara y concisa, es una pantalla muy bien dispuesta. No entro en percepciones personales, ya sabéis que yo no soy muy de pantalla, pero hay que reconocer un trabajo bien hecho, que es para lo que estamos aquí. Aquí, por ejemplo, como quiero daros sensaciones, ¿vale? Pues quiero dar una sensación que puede parecer una tontería, pero vamos a poner juntos los intermitentes. ¿Qué tontería? Llevo la rueda con la parafina. Vamos a adelantar. ¡Wow! ¡Wow! ¡Mamma mía! ¡Qué caballo, tío! ¡Qué caballo! Voy a aprovechar que pasa este chaval para enseñaros que en parado sí, ¿veis? Ahora, por ejemplo, le he puesto en modo Sport. Le da un toquecito, modo Sport. En marcha no. ¡Wow! ¡Hostia! Pero bueno. Ahora vamos a eso. Tranquila, Vogue 900 SX. Hola, yo soy Javi, tú eres Vogue. Nos podemos llevar bien, ¿vale? Hostias, le he dado el botón de Sport y esto no era necesario. Yo estaba hablando del tacto al darte al intermitente y te querías ir de mano. Espera un momento. Ahora vamos a eso. Ahora vamos a tu motor, a tu ergonomía, a tu frenada, a tus suspensiones. Ahora vamos. De momento, lo que yo quería deciros es que vamos a darle junto al intermitente. El tacto del intermitente no es que notas que hace cron, cron, y entra al final y lo suelta y vuelve al medio como antiguamente, no. Es un tacto de un toque, como si antiguamente se hubiera roto porque no pasa. Que dice, coño, se ha roto. Cago en la leche. Cago en la leche lo que anda esto. Joder.
Pues esa es la sensación del intermitente, ¿vale? Que da un toquecito, quieres el otro lado, le das un toquecito y guay. Luego después la moto, cuando freno fuerte, se ponen los warnings para advertir al de atrás que estoy frenando fuerte. Y luego navegar por los menuses, pues la cruceta aquí en marcha, nada. Lo único que me permite es conectarla al Bluetooth. No permite entrar ahora mismo en los menús, ¿vale? Porque es para que no te distraigas. Cuando te pares, tocas mapas, tocas cositas, aquí detrás va el botón de la cámara y aquí detrás llevo los dos botones de asiento y puños calefactables. Y luego aquí llevo esta leva que es del Cruise Control, que supongo que esto, para poderlo utilizar, necesitaré activarlo primero o incluso ir en sexta velocidad. Imagino que yendo en sexta velocidad será como te permitirá su activación. Ahora lo vamos a hacer un poquito más adelante. Voy en modo Sport y deciros que la sensación del motor es muy seca. Esto corre, ¿eh? Está en rodaje y por supuesto no le pienso nada, pero esto corre, ¿eh? Esto corre mucho, ¿eh? Esto es un 900, ¿eh? Qué pasada, tío. Pero bueno, yo voy a ponerla en sexta para darle al Cruise Control, a ver si soy capaz. Ah, ahora, me había salido un cartel. Ahora. Vale, ha salido una notificación aquí. Ahora. Mira, va sola. ¡Oh, qué guay! A ver. Otra vez. Me está pidiendo que baje a cuarta, que baje marcha, que baje de tercera a segunda. Ella te va diciendo en el ordenador de a bordo, baja de marcha, sube de marcha. Qué interesante, tío. Se ha desactivado el Cruise Control, luego ha desaparecido el iconito, pero voy a buscarlo de nuevo. Vale, activar el Cruise Control es pulsar hacia la izquierda. Y ahora cuando le doy otra vez, lo desactivo. Izquierda activo, izquierda desactivo. Muy bien. Y si le doy para arriba, pues empiezo a programarle una velocidad. Mira, ya está. Voy a bajarle. Mira, le estoy bajando con la mano izquierda, ¿la veis? Aquí va. Cruise Control. Voy a subir velocidad. Otra vez. Ahí pone 50. Voy a 50. Fijaos. Va solita, tío. Hostia, tío, qué bueno. Hostia, qué pasada, tío. Bueno, pues estamos aquí trasteando un poquito con una moto que no conocemos. Una moto de electrónica, una moto de mucha electrónica, que te está diciendo lo llevo todo. Es que quiero que lleve, pues lo llevas todo, tío. Ya está. No voy a hablaros hoy de precio, no voy a hablaros hoy de servicio, no voy a hablaros de garantía, no voy a hablaros de ficha técnica. Todo eso, muchos de vosotros demás lo sabéis mejor que yo. Voy a hablaros para que sintáis conmigo qué es esta moto, ¿vale? Mira, ¿has visto el triangulito de ángulo muerto? Qué guapo, tío. No voy a hablaros de datos técnicos, de recorrido de suspensiones, todo eso lo sabéis vosotros mejor que yo. Lo que voy a intentar es montaros aquí conmigo hoy en este vídeo, que estéis aquí. Entonces voy a transmitir todo de una manera que cuando os montéis en ella ya la sintáis y ya habéis dicho, hostia, esto ya me lo ha contado mi amigo Javi, ¿sabes? Entonces yo ahora aquí en esta rectita, pues en vez de correr, porque voy en rodaje, le doy un toque suavísimo al gas y la moto sube de vuelta con mucha alegría porque voy en modo Sport también. Solo he acariciado un poquito el gas, un toquecín al gas, y la moto va a 90. Espectacular. Muy bien, hemos hablado un poquito de esto, hemos visto cómo es el tacto de los intermitentes. Vamos a escuchar su pito agudo, pero tía, llega lejos, ha hecho rebote en las viviendas. Sí, tío, tiene buen system. Perfecto, voy a reducir marcha. Sí, tío. Una menos. Ya, tío. Sin embrague, tío. A lo mejor es en el modo Sport, porque antes en el modo normal, en el modo Road, no lo noté. Voy a acelerar un poco y voy a cambiar de marcha acelerando, a ver si tiene mucho lag el cambio de marcha, ¿ok? Vale, ya está en rodaje, no pienso correr. Señores, acelera como un puñetero cohete.
no le he subido para nada de vueltas. Por cierto, bueno, es que la información se me aturulla. Hay tanto de que hablaros que se me aturulla muchísimo la información. Vamos a ver, ahora voy a venir a tacto de embrague, tacto de freno, ergonomía, frenada, suspensiones, cómo funciona. El motor, el dichoso motor. Madre mía, tío, tiene 14 kilómetros esta moto ahora mismo. Aceleras un poquito, mira, cambio de marcha. Es criminal, tío. Es como un poco como mi ZX10 después de haberla modificado para circuitos, no antes. Es decir, tiene un quick shifter rápido, tiene un quick shifter de toque en pie y automáticamente sin lag, siguiente marcha. No es un quick shifter de ¡bom! Le doy al pie, ¡bom! Le doy al pie, ¡bom! No. Tiene un cambio quick shifter de ¡bom! Me encanta, guapísimo. Ya, guapísimo. Y ahora reduzco una marcha con el puño constante y me reduce a tercera. Funciona muy bien y muy rápido. Y he ido concatenando marchas, he ido empalmando marchas, tercera, cuarta, quinta, cuando me he dado cuenta, sin subirla de vuelta, que lo habéis visto en el marcador, por encima de las velocidades recomendadas. Ni de coña, ni menos en rodaje, aunque no haya pasado de 4.000 vueltas. No es esa la prueba de hoy. Pero tiene unos huevazos esta moto que no caben debajo del depósito de la gasolina. El tacto del freno es de los que a mí me gustan. ¿Por qué? Porque hay tactos de frenos muy eficientes por otra parte, pero sí para circuitos, no para calle, que tú tocas un poco el freno y ¡pum! No, tiene un tacto de freno esponjoso pero potente, es decir, me permite la dosificación del freno delantero muy bien. Ahora vamos a parar ahí adelante porque hay un semáforo que siempre está rojo y vamos a frenar solo con el delantero. Lo voy a hacer de manera suave y despacio para que entendáis conmigo un poco, sintáis cómo frenar. Efectivamente, el semáforo está en rojo, como era de esperar. Cojo embrague y fijaos, voy dando el freno y voy bajando, juego con la leva y juego con la moto y juego con su dinámica. Bueno, pues tenemos aquí las tomitas de mechero de las que ya todo el mundo ha hablado, que si USB, USB-C, toma de mechero, que sí, que todo eso ya lo sabéis. El embrague es un embrague mecánico, no es un embrague hidráulico, un embrague de cable, regulable mediante su ruleta en altura, al igual que el freno. El embrague muy suave, un embrague muy suave, de recorrido cortito, muy suave, bien dispuesto, la altura bien puesta, los paramanos protegen muy bien, no noto nada porque estos guantecitos están ventilados, no me entra airecito en las manos, no va guay. Habéis visto que el triangulito este funciona y te marca la posición del ángulo muerto. Ahora voy en modo road y voy a ver si tengo activado en el modo road el cambio automático. Sí, pero tiene más lag. Tiene más lag, depende del intervalo de RPM en el que lo hagas el cambio automático, ¿vale? Depende cómo le des, pues así. ¿Qué más tengo en las manos? ¿Veis? Se ha encendido. Aquí viene Agu, se ha encendido. No vibran nada los espejos, están perfectamente en el sitio, no vibran nada. Y se ha encendido el triangulito. Muy bonita la presencia de la tija, muy bonita. Barra gorda, multirregulable, sangrador de aire, por si en el campo acumulas aire, lo vacías con la válvula que se le puede poner o quitando el tornillo para descargarla y volviéndolo a apretar. Y a priori, en el cockpit, lo que os vais a encontrar cuando subáis a la moto es lo que os describo. Este asa sirve aquí para tirar, para subir o para empujar y bajar la pantalla, que se levanta y se baja de manera manual. Voy a intentar tapar todo el viento posible, chicos, que hace viento. Mira que voy a 80. ¿Qué más? Vamos a irnos ya un poquito a hablar de ergonomía y de suspensiones, ¿vale? Y de frenada. Sentimiento a nivel ergonómico. Ahora llevamos ya un ratito. Yo voy muy cómodo. Mi 1,78 m en esta moto es ideal. La distancia al manillar la justa para no llevar los brazos así, que ya os he explicado 1000 veces, que
es incluso peligroso porque obligamos a la horquilla a trabajar con nuestro peso y con el de la moto. Llevo los brazos semipresionados a una altura ideal con respecto al ángulo de mis hombros. Me queda margen de extensión alto y sin vibración ninguna. No llevo ni vibración ni hormigueo en ninguna de las dos manos. En el unboxing yo creía que la vela, la anchura del manillar iba a ser estrechita y todo lo contrario. Me voy a poner más hacia adelante para que la cúpula me tape el viento, ¿vale? La anchura del manillar es muy correcta, muy bien. La altura bien dispuesta, las vibraciones en las manos son cero, las vibraciones en los pies casi nulas, un poquito más en el lado derecho. Yo creo que interfiere también el hecho de que el escape va por el lado derecho y se nota quizá un poquito más la vibración en el pie derecho. Cero en el izquierdo, un pelín en el derecho en cuanto a vibraciones. Abrazo de las piernas al depósito muy bien. Con esta forma plana que hace la cabeza del depósito, debajo mis piernas quedan protegidas y metidas muy bien aerodinámica y ergonómicamente. Me gusta mucho. La altura del asiento me alberga muy bien, me mete dentro, o sea, a la altura del depósito. Y el asiento, como iba a decir, tiene una altura para mí, estatura media, unos 78, ya os digo, muy buena. Desde aquí alcanzo a ver el amortiguador de dirección y alcanzo a ver unas tomas de Run Air que van ahí debajo, detrás de la horquilla. Posición de las piernas, perfecta. Sensación a los mandos, de calidad. Hay mandos que pueden pareceros de acabado que no tal, todo lo contrario. Lo que pasa es que se activan aun pareciendo que no la estás tocando. Entonces yo, por ejemplo, le he dado un toque, no veo movimiento en sí, en lo que es el botón, no hay apenas movimiento, pero ha marcado la función. No tienes que esperar el clac, 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 no tienes que esperar que eso se mueva. El botoncito de la larga es verdad que de vez en cuando me despisto, lo empujo sin querer para adelante y le meto la larga, hay que tener cuidado. Altura de pedal de cambio, altura de pedal de freno, están en el sitio perfectamente bien ubicadas, ni muy lejos, ni muy cerca, ni muy altas, ni muy bajas. No lo he tocado a nivel ergonómico, es como viene y viene muy bien. Tacto de suspensiones, pues decir que vamos por carretera, pero que acompañan muy bien a las imperfecciones, las irregularidades del suelo. No noto nada, muy cómodo, voy muy bien. No le he puesto todavía la parte ciclo comprometida en ningún momento, pero la haremos en las siguientes pruebas. Y me gusta que la horquilla delantera contiene muy bien la mordida de la pista Brembo, porque si la aprieta, cuidado, si la aprieta frena, si la aprieta frena y tiene muy buena mordida. El freno trasero, que hemos visto que es de un diámetro grande, ya lo veremos en profundidad, pues frena bien, frena duro, no frena muchísimo para bloquear ruedas, pero frena, tiene freno, frena bien, frena muy bien, sin bloquear, pero frena bien. Luego tiene otra cosa que me gusta, el ABS no es muy intrusivo, porque ya le he metido ahí un toque y le tengo que meter fuerte para que yo no note en el pie el crac, 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 crac. No noto nada en el pie de prr a la mínima de cambio, así como tampoco a la mínima de cambio noto que me salten los controles de tracción de manera fantasma, es decir, me salta el control de tracción sin necesitar de él. Si no lo necesito, no salta. Bien, me gusta. Eso es la electrónica que a mí me gusta, una electrónica de apoyo, no una electrónica de presencia, una electrónica que dice, estoy aquí, cada vez que le abre el gas, salto, cada vez que tocas los frenos, salto para recordarte, hola, estoy aquí. No es intrusiva para nada. Está ahí, pero está ahí cuando tiene que aplicarse, cuando no, me deja a mí montar en moto, que es lo que yo quiero. A mí que me gusta la moto, cuanto más analógica, mejor. Y no voy a hablaros de full LED, ni voy a hablaros de 17 litros, ni voy a hablaros de nada de eso. Solamente sensaciones, freno bien, tacto de caja de cambio. Pues verás, voy en cuarta, subo una marcha, muy preciso. Si quiero hacer que el Quick-Shifter trabaje a bajas revoluciones, es seco y un poco dura la leva. Pero no os equivoquéis, eso no es aquí, eso es en todas las motos. El funcionamiento idóneo de un Quick-Shifter es en unas revoluciones y en una aceleración indicada. O sea, si yo voy a 20 por hora y le quiero meter el pie por pantalones para que suba una marcha sin embrague,
pues las marchas entran un tanto secas, pero es que eso pasa en mi ZX10 exactamente igual. Tengo una sensación de cambio muy parecida. Si alguno habéis probado una ZX10 y su tacto de caja de cambio es muy similar. Me gusta el tacto, por tanto, del cambio. Hay que aplicarlo en el momento adecuado, pero bien. Yo ahora mismo reduzco aquí, no hay problema para reducir y tal, pero si aumento marcha a bajas revoluciones, ahora voy sin aceleración y no hay problema, con mucha aceleración se nota un tacto seco. Temperatura del motor en las piernas. Pues mira, la pierna derecha, cuidado que se ha activado solo el cabrón este. Cuidado que con el cruise control hay que familiarizarse, ¿vale? Temperatura de las piernas. Pues la temperatura de las piernas izquierda súper fría, cero temperatura en la pierna izquierda, cero, igual que ambiente, igual que si fuera en una moto, en una bicicleta, ¿tú me entiendes? Y luego, la pierna derecha sí es cierto que un poquito más caliente, pero voy por carretera. No es para nada excesivo, no llevo ropa protectora, no llevo nada. Simplemente la pierna derecha noto que hay un motor, ¿vale? Noto que hay un escape debajo de... Se nota un poquito más caliente en la zona de tobillo, más parte baja de la pierna derecha, y es porque, claro, llevo un sistema de escape catalizado justo debajo del pie. Pero en carretera no se nota. Si voy por atasco, probablemente sí. Pero en carretera, perfecto, no molesta para nada. Mucho menos digo ya si vamos con ropa de carretera a hacer un viaje. Entonces no notaremos absolutamente nada. Ahora vamos a hacer una pequeña excursión por el campo, muy pequeñita, que no la quiero ni ensuciar porque es una preciosidad, que mañana tiene su puesta de gala. Mañana ella se viste de gala, pero vamos a entrar un poquito en tierra para, en un buen camino ancho, daros sensaciones de esta moto. Lo primero que vamos a hacer entrando en el campo es dejar pulsado el botón y decirme que riesgo de bla 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 bli bli bli. Llevamos la moto sin ABS, llevamos la moto sin control de tracción. Vamos a ponernos de pie para ver la ergonomía de la moto de pie en campo. Muy bien. ¡Wow! ¡Ostras, qué bien abrazo con las piernas de pie el depósito! ¡Hostia, cómo derrapa, tío! ¡Hostia, cómo derrapa! Nada más que la toca, loco. Claro, ruedas asfálticas y estamos aquí en tierra. Mira, absorbe los baches sin ruido de vibración de plástico ni nada raro, absorbe los baches muy bien. Si me pongo de pie y echo el peso hacia adelante, sí, noto que las piernas aquí un poquito, ¿vale? Pero, hostia, tú, cuidado con el acelerador, chavales. Cuidado con el acelerador, que esto no es mi Bogue 300, ¿eh? Me cago en la madre. Entonces, mira, pero están trabajando las suspensiones, y quiero decirlo todo a la vez, tío. Las suspensiones están trabajando de cine, el motor es potente, el motor es muy potente, derrapo, no llevo ningún control de nada, no llevo control de... Yo creo que lo tendría así hasta para carretera. Buah, derrapo a la mínima. Ahora seguramente no llevaré anti-wheelie, no llevaré nada, tío. Y aquí los caminos se convierten un poco más en vereditas. Guapísimo. Yo voy siguiendo a Abu, es el que manda. Creo que va a dar la vuelta, ¿no? Pues ya lo voy a seguir. Hay arena, bancos de arena. Abu va con la scooter, ¿vale? Que tiene los huevos más grandes. Vamos por banco de arena, cuidado, no me gusta mucho. Aquí en arena, Agu ya está bajando el pie, seguramente tenga que bajar el pie. Esto es farragoso, señores, nos hemos metido en un pantaná. Agu, me cago en tu padre. Hostia, hostia, qué bien solvento. No he tenido que echar el pie al suelo. Pero bueno, tío, esto con mi V-Strom me hubiera costado un cruce de dirección y echar la pata abajo. Hostia, he pasado el banco de arena ahí en relentito, canto una puntita de el acelerador y lo he pasado. Súper bien, tío, qué bien pasé una moto de más de 200 kilos, que me ha acojonado un poco, porque en esos bancos de arena ahí atrás, volvemos otra vez, ¿vale? Vamos a clonar la situación. Agu está pasando con la scooter, pero claro, Agu es una scooter también, centro de gravedad muy bajito y tal, perfecto, mira, sin acelerador. Ella va flotando aquí, arena gorda, a brocar. Y derrapa como una puñetera bestia, porque es lo que llevamos entre las piernas. Una bestia. Sonido de válvula, un poquito, un tintineo de válvula, recuerda un poco a motores Ducati. Señores, un poco de acústica.
Si alguien que lo oiga es pro Ducatista, sí, hombre, esto es un moto Ducati. Tiene un toque a sonido Ducati, tiene un toque, ¿vale? Muy bien. Joder, va de puta madre, tío. Vamos por arena fina, arena de playa, cuidado. De hecho he pasado de carril y, pero bueno, aquí vamos, con la CBR no me meto, Y muy guay, tío. La moto va bien. La moto va bien, la postura de pie es guapa. Y si le abres caja, tío, estoy deseando meterle topa. Hostia, cómo se cruza, tío. Le he tocado un poquito el acelerador, ¿vale? Madre. Hostia, tío. Esto es un caballo. Señores, los que os compréis esta moto ahora de primera, cuidadito, Cuidadito, que no es un juguete, que no es una motito cilindrada media, que va bien, que funciona guay. Es una moto que va, ir a la el cabrón, mira, sacando el pie. Cuidado aquí, no me fío nada. Pero, hostia, la llanta de 21. Gracias, Bogue. No me he enterado siquiera. Gracias por la llanta de 21, Bogue. Gracias. Agu, ¿cómo agradezco la llanta de 21? Gracias, Bogue. Es así, tú te la has pasado bomba. Esto no se mueve. Pues, Agu, ahora contigo aquí hago los honores, te voy a ceder la moto, voy a quitarte el modo enduro. Si pones el modo enduro, cuidado que vas a hacer caballitos como un cabestro, porque la tía tiene mucha fuerza y va completamente desconectada, ¿vale? Ah, vale, desconectar solo es un toque, ¿vale? Te la voy a poner en modo road. Para cambiar de mapa tienes que estar parado. Andando no te permite, ¿vale? Yo de momento te la pongo en modo road y luego después pasar a tu Sport o lo que tú quieras. Señores, cedo la moto, orgulloso de ello, a Agustín. Así que corto y será ahora él quien nos dé sus sensaciones. Bueno, pues nada, me da mucha pena tener que dejar mi scooter a Javi, porque, coño, yo me lo paso muy bien con mi scooter, y tener que coger la Vogue 900 SX. Esto es una locura. La verdad que, como siempre lo decimos mil veces, muchas gracias a Sergio de Moto Sevilla por dejarnos esta unidad. La hemos abierto desde la caja, se acaba de bajar Javi, no la hemos cogido ninguno de los dos hasta ahora, por supuesto. Vamos, él sí se acaba de bajar. Yo la voy a coger por primera vez y nada, esto no es el vídeo final, por supuesto. El vídeo final se va a grabar el fin de semana, se va a grabar como Dios manda, como la moto merece, y será la primera impresión. O sea, ¿qué te parece tal cual te subes a la moto? Una moto nueva, recién salida, como ya sabemos todos, por supuesto. Muchísima gente esperándola. Nos han escrito para ver si la podían probar incluso. Por supuesto que no. Y nada, pues vamos al lío. El embrague es muy suavito, la marcha no pega el track fuerte como otras cajas de cambio. Vamos a ver, Javi. Vale. Y nada, la motito ahora mismo tiene 32 kilómetros, la ha estrenado Javi, no vibra absolutamente nada, por lo menos la sensación que tengo ahora mismo con la moto recién montado. Manillar no es extremadamente ancho, pero tiene la anchura suficiente para ser buena palanca en caso de que le pongamos una rueda mixta, pase un poquito de pista. Yo he metido a Javi un poquito por la pista y la habéis visto que se agradece mucho una rueda de 21. Si es verdad que la altura libre al suelo, creo, de esta moto son 19 centímetros, por lo que no sé hasta qué punto se puede meter en berenjenales así medianos, pero bueno, ¡guau! La verdad que la sensación, coño, pasa un bicilíndrico, un bicilíndrico, tía, no vibra nada, no vibra nada. A ver el tacto del freno, vamos a darle aquí un poquito. ¡Hostia! ¡Se clava, macho! ¡Guau! No sé si os habéis dado cuenta, pero hay que tener cuidado, esto. Ah, vale, bomba radial. Ya lo entiendo todo. Por lo que veo allí son discos flotantes. Y encima llevamos una pincita Brembo que tiene que funcionar muy bien, por lo que he visto. Pero vamos, cuidado con cabello de cabeza, El embrague suavito, las marchas muy suavitas, entran muy bien. No veo ningún falso punto muerto, por lo menos hasta el momento. La moto es nueva, claro. No, si empieza a dar fallo ahora, podemos coger ya y tirar la basura. ¡Wow! Voy a 2100, 2200 vueltas en quinta, En quinta 60, mira, si la abrimos,
traquetea, parece un tractor John Deere, pero de verdad, vamos, recupera muy bien. La moto va muy bien. A ver, estas piñitas de esto para qué, el intermitente por supuesto. Vale. Del otro lado. Intuitivo como en todas las motos, funciona muy bien. Estas palanquitas aquí para qué, esto me da miedo darle, a ver si coge y tiene la autoinyección esa y salgo volando con el asiento. A ver, ¿esto qué es? Bueno, no tengo ni puta idea. Se nota que es durita de suspensiones, no es una suspensión que hayan hecho para 100% horror, porque se nota que está puesta para carretera, ¿no? Yo me pensaba que la postura me iba a incomodar más, porque al sentarme en el garaje el otro día cuando la sacamos de la caja, vi que a mí las rodillas se me quedaban muy flexionadas. Si es verdad que llevo 5 minutos montado en la moto, hasta que no te pegas en ella un par de horitas o 3, que tú veas si se fatiga la rodilla, tal, pero la verdad que me la esperaba más incómoda para mi altura. No incómoda en sí, porque sabemos que la moto está, vamos, es muy cómoda, el asiento es bastante anchito y mullidito. Ponla ahora modo aprovecha. No, pero no. Sí, ya. Y lo que iba diciendo, pues modo, vamos, el asiento muy cómodo, vamos, seguro. Es doble altura, cosa que ya sabemos la pretensión que tiene a tipo carretera. Le da aquí al mapita potencia un poco, modo enduro. Le voy a abrir un poquito, a ver qué hace. ¡Guau! Hostia, esto es una mala bestia, ¿eh? Se notan los 95 caballos, ¿eh? ¡Wow! Esto tiene quick shift, señores. ¡Ah! La hostia, que bien conseguía usted el cambio. Tiene cambio rápido, solo para arriba, para abajo no creo, hay que mirarlo, pero qué guapo está, con el puño abierto le das y vas metiendo marcha suavísimo. Vamos, creo que es el quick shift más suave que he probado hasta la fecha. Pues la moto muy cómoda, ¿eh? No da sensación de pesar en ningún momento. Hostia, de pie, si es verdad que das con la rodilla un poquito en el depósito, si te quieres echar muy para adelante, probablemente te molesta el depósito un poquito, pero bueno, es que no es una moto para ser enduro. Para ir en una pista de pie, pues, perfecto. Ah, guapísima, tío. Moto muy guapa, da una sensación de seguridad terrible porque clava freno, no hace ningún extraño, por supuesto no se va en absoluto para ningún lado. ¡Guau! Esta moto está muy conseguida, ¿eh? Esta moto realmente por 8.888 más matriculación se va a vender pues, como la Coca-Cola. Es una puñetera pasada, tío. Qué moto más bonita, más guapa, potente. Aquí hay que tener cuidado porque mantenerse en velocidades legales es difícil, es complicado, ¿eh? Si es verdad que yo soy un bestia y la llevo en modo enduro, que es lo que a mí me gusta, y ahora mismo la tengo totalmente delimitada, tanto de controles de tracción como de ABS, de potencia estará a todo lo que dé. ¡Wow! ¡Qué moto más chula, tío! ¡Qué moto más bonita! Aquí hay motor, ¿eh? Esto no es un juguete, ¿eh? Aquí hay un motor que empuja, además empuja desde abajo y estira lo más grande, vamos. ¡Wow! ¡Qué pasada de moto, tío! No me canso de decirlo, ¿eh? Todo el mundo dice que hay que verla después de unos añitos y tal, pero yo no sé si habéis tenido el placer de tocar la 525.
Esta 900 está fabricada igual, los plásticos no vibran ninguno, aquí no hay sonido como los salpicaderos de los coches cuando un coche era barato y hacía sonidito y tal. Los plásticos, esto está bien instalado, esto está bien montado, ¿eh? Wow, tío, qué moto más bonita, tío, es que estoy hasta nervioso, macho. La pantalla, pues bueno, una pantalla más muy bonita, se ve muy bien. Con el sol no molesta, indica lo importante, revoluciones, velocidad, marcha engranada, temperatura del agua mediante una barra, y tenemos ahí la presión de los neumáticos, que ya se nota que están calientes porque ha salido del garaje a 2.2 y a 2.4 creo, y está en 2.4, 2.7, significa que han cogido temperatura. El acelerador es súper agradable, ¿vale? Un acelerador electrónico, responde muy bien nada más que le damos, no tiene delay ninguno. El freno trasero tiene una buena mordida, ¿eh? No llevo puesto el ABS, entonces hay que tener cuidado al darle porque no puede derrapar atrás, pero no es tan reactivo como el de la Vogue 300, que nada más que le da, te pone la moto en la oreja, te pone el culo en la oreja, pero frena, ¿eh? El trasero de esta moto también frena, ¿eh? Esta moto es ágil, ¿eh? Esta moto te deja manejarla con agilidad, ¿eh? Parado en el semáforo a mi altura, por supuesto, los pies están los dos en el suelo, la planta completa, pero es una moto que yo creo que a partir de 1,70 m, aunque sea con las puntas, con los dos pies tocas el suelo. El asiento es anchote, por lo que tienes que abrir más el puente de piernas, y hombre, si eres muy cortito de piernas, pues ponte unos zancos. Pero para gente de unos 70 para arriba, yo creo que esta moto le queda bien, es una moto que le queda bastante bien. Yo con un 86 la veo un poquito bajita, lo que es la medida del asiento a la estribera, la veo muy cortita, me gustaría que fuera un poquito más larga, pero bueno. ¡Wow! ¡Wow, chavales! Cuidado con la potencia de esta moto, tío. Vamos a darle aquí un poquito. Una pasada. Y bueno, a mí por lo menos, que me gusta tanto el campo, me gustaría verla trabajar dentro de lo que son pistitas normales y un poquito más rotas con unas ruedas mixtas, que creo que esta horquilla pues a lo mejor se puede comportar bastante bien, porque es de 43 milímetros y si copia bien el terreno con esta altura que tiene al suelo de 19 centímetros y esta pretensión, pues quizás se comporte bastante mejor de lo que muchos pensamos al saber que sabemos ya que la moto viene a partera. La moto frena muy bien, acelera muy bien frenada. Te digo una cosa, corta no se queda, tienes que ser muy bestia, ¿eh? La goma que lleva, os digo que agarra una locura, ¿eh? Yo la llevo sin control de tracción, la llevo sin ABS. Le da un poquillo así arga dentro de, estando en rodaje como está, le da un poquillo arga así en rotonditas y tal. Y no me salta el control, vamos, no me va a saltar el control de tracción, no lo tiene puesto. Le he dado así en rotondas y tal, y agarra, ¿eh? La moto se agarra al suelo, estas gomas que trae no son las Tinsu, ¿eh? Que las Tinsu van muy bien por campo. Bueno, así en una huertecilla de 10-15 minutos no le puedo sacar un pero, la verdad. Un pero no le puedo sacar. La moto es una motaca. El precio que tiene es el que tiene motos a partir de 13-14 mil euros para arriba. Y no le puedo sacar un pero. Es que no se lo puedo sacar. Viene equipada hasta los ojos para costar lo que cuesta. Y la verdad que si yo fuese a tener una moto para viajitos, cargarla de maletas y de vez en cuando pistar, no me lo pensaba, ¿eh?
No me lo pensaba porque no creo que haya ahora mismo un equivalente en el mercado que te dé tanto por lo mismo, por el mismo precio. Así que nada, chavales, espero que os haya gustado esta primera toma de contacto y nos vemos en la review a fondo de este maquinón.